Las 9 en punto. Noticentro 1, CMI. 4 días de paro minero. Inician diálogos entre gobierno y promotores de la protesta. Bloqueos y desabastecimiento de alimentos y combustibles en varias ciudades. En riesgo operación de térmicas por bloqueos. Iván Márquez no está muerto, dice comisionado de paz. Software espía Pegasus no está en Colombia, revela investigación de la Fiscalía. Robos hormiga a supermercados superan los 740.000 millones de pesos. Decreto permitirá cambiar de género en documento de identidad. Debate por reconocimiento de afrodescendientes en cumbre de la biodiversidad. Nuevo ataque de Israel en Gaza. 18 muertos. Cae producción de gas. Presidente dice que firmar nuevos contratos significa muerte. Luis Carlos Sarmiento pide acelerar rebaja en tasas de interés. Buenas noches, bienvenidos a CMI, La Noticia. Gobierno y promotores de los paros minero y campesino iniciaron esta noche una serie de reuniones para buscar levantar las protestas que ya cumplen 4 días. En Antioquia, el ministro de Minas, Andrés Camacho, encabeza las conversaciones. Hoy, en el 4º día de paro minero, se instaló la mesa de negociación en Caucasia, Antioquia, encabezada por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Pero después de varias horas, la conversación fue suspendida de manera temporal mientras se elabora un documento en común debido a las diferencias entre las partes para llegar a un acuerdo. Los mineros reclaman que el gobierno no ha cumplido con la promesa de formalizar la minería e insisten que se derogue el decreto 1035 de 2024 que da facultades a la fuerza pública para destruir la maquinaria pesada. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo un nuevo llamado. Lo que no puede aceptar el gobierno son los bloqueos de las vías. Ya la policía y Undemos está interviniendo en algunas partes, persuadiendo a quienes están bloqueando de que no se puede afectar los derechos de las mayorías. En Antioquia se mantienen 3 bloqueos, 2 de ellos en Caucasia con afectaciones en la movilidad, en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica, y así se ve la plaza minorista de Medellín, en donde se reporta retraso en operaciones de carga e incrementos en productos básicos como la papa y la racacha. Registrado algunos traumatismos en la llegada de productos, toda vez que llegan retrasados o con algunas horas de demora, según las programaciones de llegada a la plaza. En el 4º día del paro, la Asociación de Transportadores de Carga reporta en todo el país pérdidas por 11.400 millones de pesos y 38.000 operaciones de carga afectadas. Esta noche continuará el toque de queda en Caucasia. En varias regiones del país, los bloqueos y las protestas ya provocan desabastecimiento de alimentos y combustibles. Con el paso de las horas, se agudiza la crisis por escasez y alzan alimentos, combustibles y transporte. Hoy ya son 4 días de bloqueos en las entradas y salidas de Santander que adelantan miles de campesinos y habitantes de zonas de páramo. La papa amarilla, muy cara, a 5.000 y a 4.000 pesos la libra de papa amarilla. La habichuela también está cara. El pimentón está a 4.000 pesos la libra. Hasta el momento, los acercamientos con el gobierno han sido nulos. Los manifestantes siguen esperando ser atendidos y, entre tanto, en los puntos de bloqueo se intensifican los cierres y las posiciones ante la presencia de miembros del ESMAD. Tras el 4º día de paro, aproximadamente 23 municipios del departamento de Boyacá presentan problemas con la recolección y disposición de sus basuras y desabastecimiento de gasolina. El gobierno ha dicho que tal vez hay imprecisiones en las plataformas y bueno, esperamos que eso mismo sea lo que se aclare esta tarde y que puedan llegar a un acuerdo en Bucaramanga y esa negociación sea exitosa. En horas de la mañana se instaló una mesa de diálogo atendida por la viceministra de Asuntos Agropecuarios, el gobernador de Boyacá y otras autoridades, junto con los campesinos de páramo. Este gesto permitió el paso de camiones represados con carga por media hora hacia Bogotá y norte de Boyacá.
Después de completar 4 días de bloqueo en la vía Manizales-Medellín, en el sector del municipio de Marmato, los transportadores se convierten en uno de los sectores más afectados, al igual que los viajeros. En este momento estamos cerca del 30% de viajeros que se están movilizando comparado con un día promedio normal. Para este viernes fue anunciada la presencia de un delegado del Ministerio de Minas, quien se sentará a negociar con los mineros en el sector de Marmato en la búsqueda de un arreglo. En el cuarto día del paro campesino en el norte de Santander, la afectación en el transporte público ha llegado a un 80%. 12 municipios de esta región del país están bloqueados. La única salida para Bucaramanga y Bogotá es por Ocaña, con implicaciones graves de tiempo y el valor de los pasajes. Tenemos una afectación en el valor del pasaje que aumentó en un 50%. Y el recorrido son 10 horas más de recorrido desde Cúcuta a Bogotá-Bucaramanga. La central de abastos de Cúcuta empezó a tener inconvenientes con la llegada de productos de la gran despensa agrícola de la región, hoy bloqueada, situación que ha provocado el alza de los precios en la canasta familiar. La operación de las térmicas generadoras de energía está en peligro. Por los bloqueos de vías no ha sido posible transportar el carbón para su funcionamiento. Las primeras afectaciones para abastecer de carbón a las térmicas se presentarían en Boyacá. Hay unos puntos de bloqueo y no están llegando los camiones que normalmente tienen que llegar, de tal manera que sí, hay una posibilidad de que nosotros con menos de 15 días de capacidad de acopio de carbones para la generación eléctrica empecemos a levantar alarmas y pues es algo que se tiene que resolver muy rápidamente. El gremio resaltó la importancia y necesidad del carbón en los momentos de bajo nivel de los embalses. Gracias al carbón, gracias a esa industria, gracias a esas empresas que producen carbón, es que los colombianos no hemos tenido una afectación en materia de suministro eléctrico. En la alerta de Fenalcarbón se advierte que también existe el peligro de que el paro minero pueda ser infiltrado por grupos criminales. Por su parte, los agricultores y los transportadores aseguran que los bloqueos de las vías les están generando pérdidas millonarias. El gremio de los agricultores expresa preocupación por los efectos de los bloqueos en el sector. Son más de 3.000 toneladas de fertilizantes diarias que no se pueden despachar a los centros de producción y eso puede complicarle la vida a productores agrícolas en los meses por venir. ¿Puede haber alza de alimentos? Pues todo dependerá de lo que dure el bloqueo y lo que se vaya sintiendo en los diferentes plazas mayoristas. También las empresas transportadoras por vía terrestre reportan pérdidas. Hay un estimativo cercano a los 100.000 millones de pesos que corresponde a las afectaciones en general que hemos tenido en todo el país. El presidente de Campetrol, Nelson Castañeda, afirmó que los bloqueos y los cierres temporales en campos petroleros están golpeando la producción de crudo en el país. De acuerdo con el informe de la agremiación, la producción petrolera se recuperó levemente al mes de agosto, donde alcanzó 780.000 barriles por día, 0,6% más que un año atrás. Sin embargo, los bloqueos y los hechos de orden público impidieron que el crecimiento fuera superior. Por este frente se dejaron de producir 20.000 barriles más, es decir, se dejaron de percibir 500 millones de dólares. Sin estos impedimentos, Colombia tiene el potencial de alcanzar una producción superior a los 800.000 barriles de petróleo diarios. El dirigente, a través de un video, invitó a todas las partes al diálogo para no afectar a esta industria. Lo que puedo decir es que no está muerto. Esto lo dijo el comisionado de paz Oti Patiño al referirse a la suerte del jefe de la segunda Marquetalia, Iván Márquez. Ante las versiones periodísticas que afirmaban que el comandante de la nueva Marquetalia, Iván Márquez, había fallecido, el comisionado de paz Oti Patiño dijo el martes que no podía negarlo ni confirmarlo. Hoy, en cambio, dice que una fuente confiable le dice que Iván Márquez no está muerto. La muerte del señor Márquez es pura especulación. Hoy no podemos decir que el señor Iván Márquez, como se habría presumido el lunes, está muerto. No, lo que podemos decir es que no está muerto. Lo que sí se sabe es que Iván Márquez, excomandante del secretariado de las FARC, jefe de las disidencias de la nueva Marquetalia, tiene serios problemas de salud. La Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la investigación de la compra del software espía Pegasus. Estableció que Israel recibió 5.5 millones de dólares por la compra, pero confirmó que aún no lo ha encontrado en Colombia.
La Fiscalía constató que el ingreso de los $5.5 millones a Israel se dio en junio de 2021 para la compra del software de interceptaciones Pegasus, pero hasta ahora no lo ubica en Colombia. El caso hace parte de las investigaciones macro que adelanta la Fiscalía por las interceptaciones y seguimientos a magistrados y funcionarios de la justicia. Se han realizado 12 inspecciones, 5 obtenciones de información, 2 análisis forenses y 25 entrevistas, entre ellas a exfuncionarios del gobierno de Iván Duque, el exviceministro Jairo García Guerrero, el exdirector del DAPRE Víctor Manuel Muñoz, el general Juan Diego Sepúlveda y también el general Carlos Iván Moreno, además del exdirector de inteligencia Carlos Ramón González, el director de la UIAF Luis Eduardo Ginás y el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez. Según reveló FENALCO, los robos hormiga o de pequeñas cantidades en los supermercados dejan anualmente pérdidas por más de 700.000 millones de pesos. Los resultados del Censo Nacional revelaron que los supermercados del país tuvieron una pérdida total de la merma por el orden de los 740.000 millones de pesos en el año 2023. 144.000 millones, o sea, el 16.2%, corresponde a pérdidas por robo. Este es un incremento del 8% sobre el año del 2022. El top 5 de los productos más robados es el siguiente. El de chocolatinas y dulces, que sigue siendo el primero, igual que en el año 2022. Los productos cárnicos y carnes frías, todo lo que son jamones, mortadelas, chorizos, etcétera, está en el segundo lugar. Todo lo que son abarrotes, granos, en el tercero, antes estaba en el quinto. Los artículos de aseo personal que siguen siendo el cuarto. Licores, igualmente los enlatados. En cuanto a los robos internos cometidos por los mismos empleados de los supermercados, FENALCO reportó que las pérdidas son superiores a los 43.000 millones de pesos. Un juez profirió la primera condena por el secuestro de Manuel Díaz, padre del futbolista de la Selección Colombia, Luis Díaz. La de Yerdinson Bolívar, alias Arenca, es la primera condena que se conoce después del secuestro de Mane Díaz y su esposa Silenis Marulanda el 28 de octubre de 2023. Arenca trabajaba con Mane en su escuela de fútbol en Barrancas, en La Guajira, y fue uno de los cómplices del secuestro, facilitando el plagio del papá de Luis Díaz. Se estableció una pena de 56 meses de prisión y una multa de 234 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Alias Arenca deberá pagar los 4 años y 8 meses de condena en la cárcel. Se está a la espera de la condena a Marlon Brito y Andrés Bolívar, otros 2 implicados en el secuestro. El Ministerio de Justicia prepara el decreto que permitirá cambiar de género en el documento de identidad. El Ministerio de Justicia prepara un decreto que permitirá cambiar el género en documentos de identidad. Las opciones son femenino, masculino, no binario, trans o travesti. El objetivo de la propuesta es ajustar el registro civil de nacimiento a identidades diversas. Esto no es nuevo. Esto es un avance en términos de derechos y en términos de autoidentidad. Y esto significa que la superintendencia lo que está haciendo es cumplir la ley que está vigente para generar estos elementos. El borrador propone que las personas podrán solicitar la corrección del sexo ante un notario y también lo permite para menores de edad, siempre y cuando lo hagan con sus padres o con un defensor de familia. Las declaraciones de la ministra sobre el decreto se dieron en el encuentro de la jurisdicción disciplinaria Voces de Justicia Mujeres Líderes en Ibagué. El futuro de los pueblos afrodescendientes se convirtió en motivo de debate en la Cumbre de la Biodiversidad o COP16 que se desarrolla en Santiago de Cali. Gerardo Aristizábal, buenas noches. Detalles de la información. Hola, buenas noches. Discusiones varias hubo hoy en el tercer día de sesiones de la COP16 con sede en Cali. Un tema fundamental y que no se conocía. Países africanos se oponen a que pueblos afrodescendientes sean reconocidos. ¿Por qué?
porque no nacieron en África. La vicepresidenta de Colombia y el canciller Luis Gilberto Murillo expresaron su molestia por ese tema. Una discusión de alto nivel se realiza a esta hora en la COP16 porque los pueblos afrodescendientes, los hijos de los afros de África, no son reconocidos por las Naciones Unidas. Colombia y Brasil impulsan ese reconocimiento porque dicen es segregación y estigmatización, como manifestó la vicepresidenta Francia Márquez. Y se inventan un poco de vaina que es que como no teníamos arraigo en un territorio porque fuimos desmembrados de África y traídos acá, entonces lo de pueblo no aplica para nosotros porque no tenemos un arraigo con el territorio. Y la enorme contradicción es que nuestros pueblos se han sometido a la invisibilidad, le han negado los espacios de toma de decisiones y nos han sometido a la pobreza monetaria y la desigualdad. Eso es un acto de discriminación, el no reconocer la necesidad de la presencia, la voz, las propuestas y todo lo que significamos como afrodescendientes en esos instrumentos que se plantean acciones para proteger la vida en el planeta. Posteriormente, en una rueda de prensa, se mostraron un poco más optimistas los dirigentes colombianos y delegados de otros países en relación con que puedan lograr un acuerdo para que al menos la categoría afrodescendientes sea incluida, así no el de pueblos. Otro tema de profunda discusión es sobre la soberanía alimentaria, la seguridad agropecuaria. ¿Quién provee los alimentos para alimentar a los diferentes países en el mundo? ¿Aquellas poblaciones que cogen las semillas, que las patentan, o quién se las lleva y las produce? La FAO dice que debe ser para todo el mundo. Los indígenas se oponen. Seguridad agropecuaria y soberanía alimentaria también fueron dos temas tratados en la COP16 en el pabellón Colombia. Allí, científicos de todo el mundo con la ministra de Agricultura y delegados de la FAO discutieron con poblaciones indígenas quién debe ser el dueño de las semillas. Todos necesitamos la diversidad en los cultivos porque todos necesitamos la diversidad en la alimentación para hacer frente al cambio climático en nuestros campos, a los desafíos nutricionales que venimos padeciendo en casi todos nuestros países. Nosotros no estamos de acuerdo que nuestras semillas salgan del territorio. De hecho, cuando uno sube a los aviones y trae una semilla, no la quitan. Venimos a Colombia del territorio y nos quitan las semillas, no podemos subirlas al avión. Entonces, ¿cómo vamos? Sí, por otro lado, vamos a sacar las semillas y volverlas internacionales. Lo que buscamos acá es proteger nuestras semillas nativas y nuestras semillas criollas. Son la fuente del abastecimiento alimentario de las comunidades locales. Y aquí hemos puesto de relieve la importancia de reconocer esos sistemas agroalimentarios que en Colombia abastecen el 70% del mercado. La FAO dice que estas deben ser un aporte a la humanidad. Los indígenas no están de acuerdo y la ministra dice que debe haber derechos para quienes las producen. Recordemos que esta COP16 es sobre la biodiversidad. 196 delegaciones del mundo entero discuten sobre cómo preservar los ecosistemas. Sobre este aspecto, la defensora del pueblo de Colombia alertó que hay 2 ecosistemas en peligro por deforestación, ganadería extensiva y minería ilegal. Durante su visita a la zona verde de la COP16, la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz dio a conocer un documento en el que alerta hechos relacionados con el deterioro de la capacidad de los ecosistemas para proporcionar beneficios esenciales que sustentan la vida humana y la salud del medio ambiente. Colombia corre un alto riesgo de sufrir extinciones masivas producidas principalmente por la destrucción de hábitats, por deforestación y por contaminación. Estos son los números de la crisis. Más de 1000 especies de plantas amenazadas, cerca de 90 especies de mamíferos, 130 aves, 20 especies de reptiles y 8 peces. Finalmente, la defensora del pueblo hizo un llamado a la institucionalidad gubernamental a implementar planes de restauración ecológica de los ecosistemas afectados, profundizar en la intervención de amenazas y vulnerabilidades que dan origen a los escenarios de riesgo. A esta hora la COP16 sigue viva. Tarde de la noche, pero las discusiones siguen y se plantean por las diferentes delegaciones de todo el mundo. Nosotros, por el momento, les entregamos esta información. Con la cámara de William Uribe, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia.
En otras noticias, como horrendo, calificó el padre Francisco de Rú el delito sexual cometido por el sacerdote Darío Chavarriaga contra Luis Fernando Llano Narváez y sus hermanas en los años 70, quien oficiara como director de la Comisión de la Verdad y fuera provincial de la Compañía de Jesús. Dijo que volvería a actuar como lo hizo hace 10 años, pero advirtió que esta vez presentaría el caso ante la Fiscalía. El padre de Rux habló desde lo profundo de su alma y la convicción que tiene quien ha sido un luchador por los derechos de las víctimas. El jesuita empezó pidiendo perdón. Quiero pedir perdón a las víctimas por las cosas que hayamos hecho nosotros como jesuitas. Dijo que hoy sobre el caso ocurrido en los años 70 y en el cual estuvo involucrado un menor estudiante del Colegio San Bartolomé, quien fue abusado por un sacerdote, repetiría las mismas medidas que entonces tomó contra el prelado, basadas en el derecho canónico de aquel entonces. Yo lo recluyo en la enfermería donde están los jesuitas terminales, para que se quede restringido a estar allí. Y esto, para el final de la vida. Darío tiene en ese momento 75 años. Le prohíbo hacer cualquier actuación sacerdotal. Él, a los 6 meses de estar en la casa de enfermos, hace un cáncer y de ese cáncer muere a finales del año siguiente. De Rú se refirió a la supuesta denuncia que hay en su contra por supuestamente haber ocultado el delito sexual cometido por el padre Chavarriaga contra los hermanos Llano. El hecho es que si se buscaba golpearme a mí moralmente, lo lograron, y que si lograban golpear a la Comisión de la Verdad y el esfuerzo hecho por tantas y tantas personas por ponernos al lado de las víctimas, lo lograron. Según el padre de Rú, la Santa Sede estuvo al tanto de todas sus actuaciones y aprobó el castigo que impuso al sacerdote Chavarriaga. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, insistió en que no existe riesgo de que el sistema Chingasa se quede sin agua en marzo de 2025. Después de varias reuniones técnicas entre entidades gubernamentales y distritales en torno a la crisis de agua en Bogotá, el alcalde de la capital cree que hace falta actualizar al presidente de la República en las conclusiones de aquellas mesas. Tal vez el presidente no ha recibido la información completa que tiene la unidad de gestión de riesgo y que se presentó en el marco del comité que es el encargado de recomendarle al gobierno nacional si debe decretarse o no el desastre. A pesar de que la situación es crítica, el escenario dista bastante de lo alarmado por el presidente. Asumiendo que no hubiera ninguna afluencia, nada de lluvias, tendríamos para llegar a final de marzo con un nivel en el sistema Chingasa superior al 12% de su capacidad. El sistema Chingasa continúa a 8% de llegar al día cero. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la creación del operador público de transporte de Bogotá, La Rolita. Se confirmó la nulidad de un artículo que autorizaba la creación de una empresa pública para gestionar el transporte en la capital, denominado como La Rolita. Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la decisión señala que no se cumplió con los requisitos legales para justificar la creación de la entidad, lo que pone en pausa los planes del distrito. Al respecto, la gerente de Transmilenio se pronunció. Estamos analizando las alternativas jurídicas para corregir los vicios de la autorización solicitada por la administración. La Rolita es la operadora pública de transporte. No queremos la creación de La Rolita hacía parte del plan de desarrollo distrital presentado por la administración anterior, la de la exalcaldesa Claudia López. El tribunal afirma que la norma no estuvo acompañada del estudio técnico y financiero necesario para avalar su creación. La empresa Metro de Bogotá y la banca multilateral destrabaron el conflicto de interés que impedía avanzar con la licitación de la segunda línea del metro. El distrito recibirá las ofertas hasta el 20 de diciembre y se espera que el proyecto sea adjudicado en abril de 2025, con un año de retraso al calendario inicialmente pactado. Las autoridades capturaron al presunto homicida de Alexis Delgado, un menor de 2 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en San Cayetano, Cundinamarca. Según la investigación, el detenido habría abusado sexualmente y torturado al niño, ocasionándole la muerte. El sujeto será presentado ante un juez de Zipaquirá para la legalización de captura.
En Gaza, al menos 18 personas fallecieron y 42 más resultaron heridas en un nuevo ataque israelí a una escuela en Gaza. En brazos, cobijas y colchonetas fueron sacados los heridos y fallecidos tras un bombardeo del ejército de Israel a una escuela donde se refugiaban desplazados, en su mayoría mujeres y menores de edad, dejando sin vida a 18 de ellos y 42 heridos. Según el ejército que confirmó el ataque, en esa escuela había un centro de comando y control de Hamas. En el mismo centro de Gaza, escenas caóticas se desarrollaron cuando multitudes de personas se reunieron frente a una panadería en un intento de conseguir pan para ellos y sus familias. Entre tanto, las autoridades de Israel anunciaron que se reanudarán las negociaciones de un alto al fuego en Gaza. Una encuesta electoral del Wall Street Journal da una ventaja de 2 puntos porcentuales al candidato presidencial Donald Trump sobre la demócrata Kamala Harris. A 12 días de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump cada día toma más fuerza entre los votantes, ya que los electores han adoptado una visión más positiva de su agenda, así como de su desempeño cuando fue presidente. Así lo revela una nueva encuesta de The Wall Street Journal, donde revela que a nivel nacional el republicano le lleva la ventaja a Harris por 2 puntos porcentuales. Donald Trump cuenta con el 47% y Kamala Harris con el 45%, dentro del margen de error. Esta ventaja se debe a que las opiniones sobre Harris se han vuelto más negativas desde agosto y se sitúan delante por 8 puntos porcentuales, 53% frente a Trump con un 45%. El aire acondicionado Mitsubishi Electric genera más rentabilidad gracias a su calidad y eficiencia energética. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. El Papa Francisco presentó una nueva carta encíclica y la condensó en un mundo sin corazón. En el texto, el sumo pontífice hizo referencia a su propia iglesia, a menudo envuelta en pulsos entre facciones más o menos conservadoras, y abogó por evitar todo fanatismo u obsesiones de otros tipos. La pace sia con voi. La sua... Un robot que toca el violonchelo hace historia en la música tras su presentación en un concierto sinfónico en Suecia. Un robot debutó como músico en un concierto sinfónico al programarse para tocar el violonchelo. El robot tocó en el Malmö Live Concert Hall en el sur de Suecia junto a la Orquesta Sinfónica del Malmö en el estreno de una nueva obra escrita especialmente para este dispositivo por el compositor sueco Jakob Mullrad. El violonchelo robot, que combina brazos de circuitos integrados robóticos industriales con piezas impresas en 3D acopladas a él, fue diseñado y desarrollado por el investigador y compositor Fredrik Grane, quien programó el robot utilizando la partidura musical de Mullrad. El robot violonchelo, si bien es una pieza de hardware refinada, no emplea inteligencia artificial. Esta sección es patrocinada por CAFAM, el aliado perfecto para impulsar el crecimiento de tu empresa y de tus colaboradores. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó una nueva caída de la producción de gas en agosto. El reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra una caída en la producción de gas en el país que entre enero y agosto bajó a 981 millones de pies cúbicos, lo que representó una reducción de 7,7% frente al periodo anterior. En los últimos meses no se ha logrado concretar oferta o contratos de gas para partir del 1 de diciembre de este año para los meses que arrancan en diciembre 2025 a 2026 también. Parte de los problemas en el sector se da por el embotellamiento de decisiones ambientales y consultas previas. Una de ellas tiene que ver con permisos ambientales, licenciamientos ambientales y sociales. Algunos otros seguramente tienen que ver con factores económicos o de infraestructura que tienen que irse resolviendo para que puedan incorporarse a la oferta comercial del país. Se espera un cambio de política desde el gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro anunció que no firmará nuevos contratos de exploración de petróleo y gas e insistió en que Colombia debe enfocarse en energías renovables. En la clausura de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo en Bogotá, el jefe de Estado se refirió a la acción climática de su gobierno y cerró la puerta a la exploración de hidrocarburos. Aquí me
destrozan cada vez que digo esto, porque me dicen, ¿y los contratos de exploración de petróleo y los contratos de exploración de gas, dónde están? Yo no quiero, porque yo sé que esa firmita de contratos nuevos de exploración, lo que entraña dentro de 10 años o 15, es que todos los aquí presentes, nuestros hijos y nuestros nietos, quedan expuestos a la muerte. El presidente Petro reiteró la necesidad de cuidar el medio ambiente y propuso reformar la Organización de Estados Americanos. Mensajes que entregó en el encuentro ministerial de ministros de trabajo organizado por la OEA y el Ministerio de Trabajo. El programa de alimentación escolar de Cundinamarca será el primero en el país en ser ejecutado por Asojuntas. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que es necesario aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores para estimular el consumo de los hogares. Eso al referirse al reajuste en el salario mínimo. A pocas semanas de comenzar las reuniones para definir el alza al salario mínimo del 2025, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, planteó uno de los criterios que llevará el gobierno a la mesa. Proteger el valor adquisitivo del salario mínimo. Esto significa que hay que darle un valor para que ese porcentaje que se aumenta no sea subsumido por la inflación o por el elevamiento del costo de vida. Sobre las críticas que desde los gremios se han escuchado en torno a los estragos de un ajuste muy alto, esto respondió la ministra. Siempre vamos a tener quienes dicen que son los costos laborales los que acaban las empresas. No es cierto. Empresas con derechos son empresas fuertes y sólidas y son empresas que se vuelven mucho más productivas. La declaración se dio tras un encuentro con Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo de España. El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo pidió al Banco de la República acelerar la rebaja en las tasas de interés. Para el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, aunque las tasas de interés del Banco de la República han venido bajando hasta un nivel de 10,25%, hay que acelerar la reducción de los intereses. La circunstancia me obliga a dejar en este auditorio el siguiente mensaje. Podemos reducir las tasas a un mejor ritmo sin que ello implique un riesgo para nuestra estabilidad económica. Podemos y es necesario. En su mensaje al Banco de la República, justificó la necesidad de abaratar los créditos. Mejor dicho, es que toca reanimar la economía. Toca reanimarla porque pues el estancamiento fue muy grande en estos últimos años y necesitamos de la actividad porque la actividad produce trabajo para la gente, produce mejores salarios. El pronunciamiento de Sarmiento Angulo fue hecho en la celebración de los 50 años de ANIF. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,21% a 1.337 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 4,46% a 7.960 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 6,01% a 77.540 pesos. También la acción de Cementos Argos fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 9.000 millones de pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.311 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.060 pesos y la venden en 4.110 pesos. Un euro cuesta 4.667 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.45. El azúcar se transó en 22,15 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.56. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.730 pesos. Y hasta aquí CMI La Noticia.